Hola a todos, debido a que la clase de hoy se suspendió, les voy a grabar el desarrollo de todos los ejercicios de la práctica 10 y como saben siempre van a estar tanto la pauta como la práctica en el Drive. Bien, la práctica de hoy va a tratar sobre mejoramiento de factor de potencia, que como les comenté en la práctica anterior, tener un bajo factor de potencia implica varios problemas tanto para la red como para el usuario. Y lo que se busca siempre es tener un factor de potencia cercano a 1, ¿ya? Cercano al unitario. Entonces, para comenzar un poco, sabemos ya que la potencia compleja es P más JQ y se mide en volt ampere. Y este es un número complejo, por lo tanto tiene forma cartesiana y forma polar. Su forma polar es la potencia aparente con un cierto ángulo. Y la potencia aparente es nada más que Q cuadrado más Q cuadrado. Bueno, si nosotros tomamos este ángulo y lo pasamos por un coseno, obtenemos lo que se conoce como el factor de potencia. ¿Ya? Factor de potencia, yo ya les dije en la práctica que puede tener apellidos. ¿Ya? El primer apellido es en atraso o inductivo y en adelanto o capacitivo. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar este factor de potencia, simplemente lo que tenemos que hacer es, dependiendo de este ángulo, disminuirlo o aumentarlo. Entonces, por ejemplo, si este ángulo fuesen 45 grados, el factor de potencia va a ser un factor de potencia bien pobre, que va a ser como 0,45, me parece. Y si nosotros disminuimos esto a algo más pequeño, como por ejemplo 15 grados, nuestro factor de potencia va a disminuir a 0,96. ¿Cómo vemos esto gráficamente? Si nos vamos al plano complejo y tenemos nuestra potencia compleja, esta va a tener cierto ángulo 1. Y como sabemos, esta tiene asociada su potencia activa, su P, y su potencia reactiva. Está en este eje. Marco 1, P1, S1. Y lo que buscamos es disminuir este ángulo, para lo cual definimos una nueva potencia compleja, S2, que va a tener un ángulo diferente. Ángulo 2. Que como vemos aquí es menor que el ángulo 1. Y esta va a tener asociada su propia potencia reactiva y su potencia activa no va a cambiar. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es disminuir el Q del Q1 al Q2 a un delta Q. ¿Y cómo hacemos esto en la práctica? Es conectando un condensador. Condensador que tenga este valor de potencia reactiva. Entonces, debemos conectar un condensador que tenga como potencia reactiva Q1 menos Q2. Además, sabemos nosotros que el Q1 es simplemente el S1, o sea, la potencia aparente, por el seno del ángulo 1, y el Q2 es la potencia aparente final por el seno del ángulo 2. Además, sabemos que la potencia aparente inicial es la potencia activa dividido en el
coseno del ángulo 1. Y la potencia aparente final es la potencia activa dividido en el coseno del ángulo 2. Entonces nosotros tomamos estas ecuaciones que ya conocemos, donde la P va a permanecer constante, ya que no se busca alterar la potencia activa de la carga, y las podemos reemplazar en estas ecuaciones, en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Y esto nos va a dar que el Q1 es P por el seno del ángulo 1 y el coseno del ángulo 1. Y el Q2 es el P por el seno del ángulo 2 dividido en el coseno del ángulo 2. Y esto es la tangente, entonces sería P por la tangente del ángulo 1 y P por la tangente del ángulo 2. Entonces finalmente, el Q que queremos conectar se va a regir por esta ecuación. P tangente del ángulo 1 menos P tangente del ángulo 2. Porque es lo mismo que P tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2. Entonces para poder seleccionar una cierta potencia reactiva que queremos conectar para disminuir el factor de potencia, perdón, para aumentar el factor de potencia, tenemos que conocer la potencia activa de la carga, el ángulo inicial con el que operaba la carga y el ángulo final con el que queremos que opere la carga. Y estos ángulos los vamos a sacar del factor de potencia. Factor de potencia 1, factor de potencia 2. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para toda la práctica. Para el problema 1, nos dicen que se conecta una carga de 4 kW con el factor de potencia 0,8 en atraso. Entonces, la potencia de la carga es de 4 kW, factor de potencia 0,8 en atraso o inductivo. A una barra con tensión de sub S, 220 volt RMS. Y la frecuencia es 50 Hz. Hallar el valor del capacitor a conectar en voltaje reactivo para mejorar el factor de potencia al mínimo requerido en Chile para no pagar multa por un bajo factor de potencia. El factor de potencia requerido en Chile para no pagar multa es de 0,93. Y este 0,93 va a tener asociado cierto ángulo que se calcula con el coseno a la menos 1 del factor de potencia. Y este ángulo es de 21,56 grados. Bueno, primero vamos a pasar este voltaje a fasor y va a tener esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer, como les mencioné antes, la Q a conectar va a depender de la potencia de la carga, la tangente del ángulo inicial y la tangente del ángulo final. Entonces, lo único que tenemos que calcular aquí es esta tangente y esta tangente, o sea, este ángulo y este ángulo. De los datos que tenemos, nuestro factor de potencia es 0,8 inductivo, por lo tanto, el ángulo 1 va a ser el coseno a la menos 1 de este factor de potencia que tenemos. O sea, coseno a la menos 1 de 0,8. Y esto nos da como resultado 36,87 grados. Y el ángulo 2 lo conocemos, ya que es el ángulo con el que queremos operar, que es de 21,56. Entonces el capacitor a conectar simplemente van a ser 4000 por la tangente de 36,87 menos la tangente de 21,56. Y esto da como resultado 1419,1 amperes reactivo. Para el segundo ejercicio tenemos que se tiene una tensión de
220 volts RMS a una frecuencia 50 alimentando una carga con estas características. 10 kV resistiva, 15 kVA capacitivo, 20 kVA reactivo inductivo. Nos pide la potencia aparente total suministrada, la corriente que toma la carga, el factor de potencia de la carga y el valor de capacitancia para corregir el factor de potencia. ¿Cómo es este problema? Primero, tenemos nuestros terminales, nuestra tensión V sub S. Y esto lo tenemos conectado a cierta carga. Una carga, llamémosla L. En realidad llamémosla SL. O sea, esta carga va a tener cierta potencia compleja, donde SL va a ser igual a nuestros 10 kW resistivos, menos, recuerden que los capacitivos, la potencia reactiva capacitiva es negativa, menos 15 por 10 a la 3 J, ya que es potencia reactiva, más 22 por 10 a la 3 J. Entonces, la potencia compleja de la carga va a ser de 10 más 7 J kilovolt ampere. ¿Cuál sería la potencia aparente total suministrada? Esta misma, ya que por ley de conservación de potencia, toda la potencia que se suministra es igual a la potencia que se consume. Entonces la potencia que se suministra va a ser 10 más 7J, que es la potencia que suministra esta fuente. Ese fue el A. El A. El B nos pide la corriente que toma la carga. Para esto, vamos a recurrir a la siguiente fórmula. La potencia en la carga va a ser a la tensión por el conjugado de la corriente. Esta fórmula la vimos en la práctica pasada. Y simplemente se tienen que tener estos valores. Sabemos que, primero, la tensión en la carga es de 220 volts RMS, pero si nosotros, aplicando esta frecuencia, lo pasamos a fasor, nos va a quedar en 220 ángulo 0 volt. Por lo tanto, tenemos el fasor de voltaje. Y nos faltaría el fasor de corriente. Y el fasor de corriente lo despejamos de esta ecuación. Sería igual a la potencia en la carga dividido en la tensión suministrada. Esto va a ser 7J por 10 elevado a 3 dividido en los 220 volt ángulo 0. Así la corriente en la carga va a ser de 55,48 con un ángulo de 34,99 amperes. Pero como es el conjugado, y a nosotros nos piden la corriente, efectivamente la corriente que toma la carga, simplemente tenemos que aplicarle de nuevo el conjugado, que es lo mismo que volver al valor original. Como les mencioné en clase, lo único que tenemos que hacer, para un número complejo, su conjugado va a ser como en forma polar, simplemente añadirle un signo negativo al ángulo o un negativo a la parte imaginaria. Entonces esto nos va a dar 55,48, ángulo menos 35 grados. Para la C nos piden el factor de potencia. Bueno, el factor de potencia es simplemente el coseno de este ángulo. Y este ángulo es el ángulo de desfase entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. En este caso, el ángulo del voltaje es 0 menos el ángulo de la corriente, que es menos 35. Todo esto en grados. Así, este ángulo va a ser 35 grados. Y su factor de potencia será el coseno de 35 grados.
queda como resultado 0.8192. Y el apellido es inductivo, debido a que este ángulo es mayor a cero, o bien debido a que la potencia compleja nos dice que la parte imaginaria es positiva, por lo tanto es principalmente inductivo el circuito. En la D nos piden compensar, aumentar el factor de potencia 0.93 en atrás. Entonces hay que aplicar de nuevo lo que dijimos en el ejercicio anterior. Para seleccionar un condensador debemos saber la potencia activa, la tangente del ángulo inicial y la tangente del ángulo final. El ángulo inicial lo conocemos, es 35 grados, que viene de aquí, del apartado C. Y el ángulo final también lo conocemos. ¿De dónde viene? Ya que nos pide un factor de potencia de 0.93, el ángulo 2 simplemente es el coseno a la menos 1 de este valor. O sea, 21.56. Y la potencia, igual la conocemos, la calculamos acá, es de 10 kilowatts. La potencia es 10 kilowatts. Así el condensador a conectar va a ser un condensador de 10 por 10 elevado a 3, tangente del ángulo inicial, o sea 35, menos tangente del ángulo final, o sea 21.56 grados. Así tenemos que conectar un condensador de 3.05 kilovolt ampere reactivo. Para el problema 3, nos piden la potencia compleja total, el factor de potencia, y si es necesario, corregir el factor de potencia. Entonces, para poder calcular la potencia compleja total de este circuito, tenemos varias alternativas. La primera, calcular cada una de estas corrientes que van a fluir por acá, y así calcular la corriente total que proporciona la fuente, y a partir de esto calcular la potencia total. La otra alternativa es calcular la potencia compleja de cada uno de estos elementos y luego sumarla. Yo voy a hacer la primera alternativa, más que nada para que vayan recordando las fórmulas que se tienen que aplicar. Así que para la A, yo voy a definir a este como S1, a este como S2 y a este como S3. Entonces, S1, primero, tenemos que saber que el Z va a ser 80 menos 50J. Y la tensión por ley de voltajes sería igual a 240 volt RMS. Pero nosotros necesitamos el fasor de este voltaje, que va a ser simplemente 240 ángulo cero. De aquí nosotros podemos calcular la corriente I1, o la corriente que circula por esta carga, que por ley de Ohm simplemente va a ser 240 dividido en 80 menos 50J. Esto es 2.544 ángulo 32 grados. Para el S2, la impedancia es 120 más 70J, y el voltaje, por ley de voltajes, en esta malla, va a ser el mismo que para la primera carga, o sea, 240 ángulo cero. Y de aquí la corriente que fluye es 240 ángulo cero por ley de Ohm dividido en 120 más 70J. Esto da como resultado 1.7276 con el ángulo de menos 30.25. Entonces una carga capacitiva, una carga inductiva. Y la última,
como se pueden percatar, es una carga resistiva pura. Entonces Z3 para S3, la impedancia es de 60. Y su tensión es igual que las otras dos, o sea, 240 ángulo 0 grados. De aquí sacamos la corriente, que es 240 ángulo 0 dividido en 60. Por lo tanto, 4 ángulo 0 grados amperes. Y aquí se nota que está la corriente en fase con la tensión, ya que es una carga puramente resistiva. Bueno, la corriente total que se suministra va a ser igual por ley de corrientes puede ser en este nodo, este nodo, se van a sumar las corrientes, va a ser igual a I1 más I2 más I3. Si nosotros sumamos los tres fasores, nos va a dar como resultado 7.6646, ángulo 3.5728 grados amperes. Y por lo tanto, la potencia compleja total que se suministra, o bien de la carga, el total, va a ser el fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado. O sea, 240, ángulo 0, por los 7.6646, ángulo 3.6. Y esto da como resultado una potencia compleja de 1.835 más 0.114 J kilovolt ampere. Una forma más rápida de haber realizado este ejercicio. Tenemos la impedancia, tenemos el voltaje. Entonces el S1 va a ser simplemente voltaje al cuadrado partido conjugado de impedancia. S2 lo mismo. Y el S3 igual. Y luego simplemente habría que sumar estas tres. Y nos daría la potencia que se suministra. Bueno, la B nos dice en el factor de potencia. En este caso, el factor de potencia, primero tenemos que calcular el ángulo, el cual es el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Y como dijimos que este era 0 y el ángulo de la corriente es 3.5, 3.6, este ángulo va a ser de menos 3.6, lo que significa que el circuito es capacitivo. Capacitivo. Así el factor de potencia va a ser igual al coseno de este ángulo. O sea, coseno de menos 3.6. Y esto es de 0.9981. Y el apellido es capacitivo. Y para la C, nos preguntan si es necesario corregir el factor de potencia. En realidad no es necesario, ya que esté muy cercano a 1. Entonces la respuesta aquí sería no es necesario corregir factor de potencia
ya que este es muy cercano a 1 o a unitario. Bien. Me acabo de percatar que en realidad este signo es negativo. Ahí sí. Y de esta forma es capacitivo todo el circuito. Bueno, para el problema número 4, nos dicen, se tiene una red eléctrica de una empresa en Temuco, región de la Araucanía, o sea, Chile, factor de potencia 0,93, importante este dato, y las frecuencias son 50 Hz. Como la de la figura 2, donde se tienen 3 cargas conectadas en paralelo. Se le pide, en el A nos piden la potencia compleja total de la carga. Bueno, lo que voy a hacer aquí en este caso es calcular cada potencia compleja para cada carga y después sumarlas. Entonces, para el S1 nos dan la potencia, que son 12 kilowatts, y nos dan el factor de potencia 0,866 adelantado, capacitivo. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Primero es pasar por la potencia aparente, o sea, decir que la potencia aparente es la potencia dividido en el coseno del ángulo, que es lo mismo que el factor de potencia, o sea, 12 por 10 elevado a 3 dividido en 0,866. Y esto nos da como resultado 13,857 kilovoltamperios. Teniendo nosotros esta potencia aparente, podemos calcular la potencia reactiva, que es simplemente la potencia aparente por el seno del ángulo. O sea, nuestros 13.857 por el seno del coseno a la menos 1 de 0,866. Esto simplemente es el ángulo. Y esto da como resultado 6,929 kilovolt amper reactivo. Pero como nos dice que el circuito es sin adelanto o capacitivo, tenemos que agregarle el signo menos. Esto denota que es capacitivo. Entonces, nuestra potencia compleja S1 va a ser simplemente 12 menos 6,929 J kilovolt ampere. Para la potencia S2, nos dan como dato su potencia activa, que es de 16 kilowatts, y el otro dato que nos dan es su factor de potencia, que es 0,85 en atraso o inductivo. Ahora vamos a ver la otra forma de calcular el Q, que es sin pasar por la potencia aparente y simplemente utilizando la ecuación de P tangente del ángulo. En este caso, este va a ser 16.000 por la tangente del coseno a la menos 1 de 0,85. Nuevamente este es solamente el ángulo. Y esto nos da como resultado 9,916 J kilovolt ampere reactivo. Y como nos dicen que el circuito es inductivo o en atraso, esto es positivo. Así la potencia S sub 2 va a ser 16 más 9,916 J kilovolt ampere. Y finalmente para el S sub 3 nos dan
el Q, o sea, los kilovolt amperes reactivos, y el factor de potencia que está en atraso. Entonces, para el S3 nos dan el Q, que es de 20 kilovolt amperes reactivos, y el factor de potencia, que es de 0.6 en atraso o inductivo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es pasar por la potencia aparente. O sea que la potencia aparente va a ser el Q dividido en el seno del ángulo. O sea, nuestros 20.000, que es el Q, dividido en el seno del coseno a la menos 1 de 0.6. Y esto da como resultado 25 kilovolt ampere. Recuerden siempre, como les mencioné en la práctica anterior, que la potencia aparente siempre va a ser mayor que la potencia reactiva y puede ser mayor o igual a la potencia activa, dependiendo del ángulo de desfase. Entonces vamos a calcular la potencia activa, que sería simplemente el S por el coseno del ángulo. O sea, los 25.000 por el factor de potencia, que es 0.6. Y esto da como resultado 15 kilowatts. Ok. Así la potencia S sub 3 va a ser 15, debido a que es inductivo o en atraso, más 20 J kilovolt ampere. Entonces la potencia compleja total de la carga va a ser S1 más S2 más S3. Y esto da como resultado 43 más 22.987 J kilovolt ampere. En la B nos piden la corriente suministrada por la fuente. Entonces aquí simplemente tenemos que aplicar lo que ya sabemos, o sea, S es Bernoulli conjugado, y despejar nuestro I. El I conjugado va a ser el S total dividido en la tensión fasorial. Esto da como resultado 221.6 ángulo 28.13 grados amperes. Pero de nuevo, como es el conjugado, hay que pasarlo a su valor original, que va a ser 221.6, y cambiamos el ángulo a menos 28.13 grados. Que nos demuestra de nuevo que esto es inductivo. En el C nos piden el factor de potencia. Y el factor de potencia sabemos que no es nada más y nada menos que el coseno del ángulo, con el ángulo siendo la diferencia entre los ángulos de voltaje y de corriente. Entonces va a ser 0 menos 28.13. El ángulo es 28.13. Así el factor de potencia va a ser el coseno de 28.13. Y esto da como resultado 0.8819 inductivo. Siempre el apellido. En el apartado D, nos dicen, si la red opera por un mes y la tarifa de suministro eléctrico es de 120 kWh, calcule la factura que se debe pagar para este periodo de tiempo, considerando cargo por energía activa y multa por factor de potencia. Bueno, para la D, primero tenemos que calcular la energía activa que se consume. La energía activa es la potencia en un determinado periodo de tiempo, y en este caso se va a medir en horas. Por lo tanto, tenemos que calcular primero cuántas horas hay en un mes. Entonces voy a escribir H de hora. Van a ser las 24 horas del día por el aproximado 30 días de un mes. O sea, 720 horas hay en un mes. Luego, para los cargos por energía activa,
tenemos que considerar la energía activa de nuestra carga, que como calculamos anteriormente es de 43 kilowatts. De estos dos podemos calcular la energía activa de la carga, que va a dar que se calcula con los 43 kilowatts por las 720 horas. Y da como resultado 30.960 kilowatt hora. ¿Ok? Simplemente seguir las unidades de medida. O sea, en un mes, esta fue la energía que consumió toda la red. Entonces, nos dicen que la tarifa de suministro eléctrico es de 120 pesos por kilowatt hora. Por lo tanto, los cargos por energía activa, creo que cargos, energía activa, van a ser la tarifa multiplicado por la energía activa consumida. ¿Ok? Entonces van a ser simplemente 120, voy a escribir la unidad de kilowatt hora, por los 3.960 kilowatt hora. O sea, serían los kilowatt hora y nos quedaría únicamente la unidad monetaria, que finalmente nos da como resultado 3.715.200 pesos. Bueno, los siguientes cargos son los cargos por bajo factor de potencia, como mencioné aquí, la multa por factor de potencia. En Chile se calcula multa si uno está bajo los 0,93. En este caso, nosotros estamos en los 0,88. O sea, el porcentaje de multa va a ser 0,93 menos 0,88 por 100%. Y esto nos va a dar como resultado un 5% de multa. Pero de multa, este 5% se va a aplicar a los cargos por energía activa. O sea, los cargos por multa va a ser 0,05 de los cargos por energía activa. Y esto da como resultado 185.760 pesos. Entonces los cargos totales van a ser los cargos por energía activa más los cargos por multa. Y esto da como resultado 3.900.960 pesos, que es lo que se cobra finalmente. Y para la E, nos dicen proponga soluciones para mejorar el factor de potencia hasta mejorar con factor de potencia 0,98, pero en adelanto. Eso es importante porque nosotros estamos operando con factor de potencia en atraso. Entonces, gráficamente, primero, aquí tenemos nuestro S con el que estamos operando inicialmente y nos piden llegar acá, el S final. O sea, nuestro ángulo de operación tiene que llegar hasta este ángulo de acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a llegar a factor de potencia unitario, o sea, trabajando
aquí. Y luego le vamos a añadir este ángulo restante. O sea, lo que estamos haciendo es añadir un delta Q aquí y otro delta Q aquí. El Q a conectar va a ser simplemente la suma de estos dos. Bueno, primero vamos a compensar para quedar en factor de potencia unitario, que eso es muy simple, ya que lo único que tenemos que hacer es llevar la potencia reactiva a cero. Entonces, en este caso, nosotros tenemos como potencia inicial 43 más 22.987 J kilovoltampero. Y queremos operar con factor de potencia unitario, o sea, ángulo cero. Para esto tenemos que añadir un condensador, que lo voy a llamar QC1, de el mismo valor de potencia reactiva que tengamos operando. Entonces el SI' va a ser 43 más 22.987 J menos 22.987 J kilovoltampere. ¿Ya? Conectamos este condensador primero. Y nos queda un SI puramente, un número puramente real, o sea, ángulo cero. El siguiente paso es llegar a este S final. Y para eso tenemos que conectar este delta Q'. Entonces el delta Q', como sabemos, es la fórmula que le hemos estado utilizando hasta el momento, que es la potencia activa por tangente del ángulo inicial menos tangente del ángulo final. El ángulo inicial, en este caso, es cero. El ángulo final va a depender de lo que nos pide el problema, que en este caso es 0,98 en adelante. Por lo tanto, va a ser el coseno a la menos 1 de 0,98. Y esto da como resultado 11.4783 grados. Entonces, al conectar este, va a ser igual a la potencia activa, o sea, 43 por 10 elevado a 3 por la tangente de 0 menos la tangente de 11.4783 grados. Y en realidad sería menos 11.837, ya que estamos viendo una sección negativa del eje imaginario. Y esto nos va a dar como resultado 8.7315 kilovoltampere reactivo. Entonces, finalmente, el capacitor que tenemos que conectar tiene que tener una potencia reactiva de la suma de las dos compensaciones que realizamos. La primera que era para llegar al ángulo cero y la segunda que era para llegar a el factor de potencia 0,98 capacitivo. Entonces simplemente va a ser 22.987 más 8.7315. Y esto da como resultado 31.7185 kilovoltampere reactivo, que sería el valor de capacitancia a conectar.
¿Y cómo lo conectaríamos? Bueno, en general se suele conectar en paralelo a la carga de esta forma. Este sería el QC o el condensador que aporte este Q. Ok, estos fueron todos los ejercicios que tenía preparados. Cualquier duda que tengan, no, por Teams, ya saben, o por correo electrónico.